Gracias a Dios, este hermoso devocional, donde sé que la presencia de Dios fluyó en nuestras vidas. Amados hermanos, me gustaría que me acompañaran en el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 5. Efesios 2, capítulo 1 al 5. Cuando estén ahí pueden decir amén. Amén. Y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Dios añade bendición a su palabra. Podemos tomar asiento. Y el tema de este mensaje es nuestra realidad. No la otra, no la de su hermano, sino nuestra realidad. Ahora bien, aunque nos podemos identificar unos con otros, obviamente, ¿alguna vez usted ha pensado en su realidad? O sea, la verdad de quién en verdad usted es. Y muchas veces llegan estos pensamientos tales como lo que pude haber logrado, lo que no he logrado. Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar en verdad quién yo soy? Así que cuando vemos u observamos este mundo, ¿qué usted observa? Cuando usted mira el sistema del mundo, ya sea político, social, económico, el mundo en términos de cómo se comporta en el pecado, cuando usted observa la realidad del mundo y sus componentes, ¿qué usted observa? Y me gustaría que pudieran aportar. Desorden, hermano Luis, excelente respuesta. Y es verdad. Porque uno que vive en el Señor se ha acostumbrado a un orden, o sea, a tener prioridades, y de acuerdo a esas prioridades uno se comporta, uno vive. Pero este mundo usted ve que no tiene ese estilo de vida. Le da lo mismo no ir al trabajo que ir al trabajo. Le da lo mismo encender la música en su casa y alborotar el ambiente que tener un día donde no quiere saber de nada. Así que vemos obviamente un desorden. ¿Qué más puede aportar? Mano Ángel. Ansiedad. Vemos como ahora hasta los niños hay que medicarlos porque sufren de ansiedades, de depresiones. Y es la misma presión que está ejerciendo el mundo sobre ellos, la dinámica social. Julio. Uh-huh. Excelente, porque la Biblia también establece, ¿verdad?, que a causa de la maldad el amor de muchos va a enfriar, ¿ve? Entonces ya ese afecto
fraternal o ese afecto natural se ha ido menguando. Así que si pudiéramos ver una proyección del mundo, obviamente los puntos que ustedes han traído describen muy bien la condición de este mundo actual. Así que observamos la verdad de este mundo o lo que el sistema de este mundo quiere que veamos. ¿Me entendieron bien? ¿Observamos la realidad del mundo o lo que el sistema de este mundo quiere que nosotros veamos? Recordemos, hermanos, que este mundo, dice la palabra de Dios, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Es conforme al príncipe de la potestad del aire, por lo cual es él un engañador. Desde el principio ha sido conocido como un engañador. Jesucristo dijo de él que era el padre de toda mentira. Así que si es el diablo el que está gobernando este mundo y su alma letal es el engaño, la pregunta es, ¿lo que estamos viendo en el mundo es lo que es o es lo que el diablo quiere que veamos? Son dos cosas diferentes, ¿verdad, hermanos? Por lo cual sabemos que él es un engañador. ¿Y cuánto usted ha visto? ¿Cuándo usted ha visto que un engaño se muestre tan obvio que usted lo puede identificar? Porque si es así, ya no fuera engaño, usted no cree más. Te está demostrando y se está mostrando como un engaño. Así que para el engaño ser engaño, tiene alguna característica que solamente a través del discernimiento lo podríamos identificar como engaño. Así que el engaño no se va a mostrar tan obvio que podamos identificarlo como engaño, ser reconocido como tal, porque si fuera así, entonces dejaría de ser un engaño. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que vemos u observamos en este mundo? ¿Qué tanto atrae? ¿Qué tanto distrae? Y puede cautivar a tantos millones y millones de personas. Ve, este mundo está diseñado de tal manera que te atrae, te distrae, te cautiva a millones y millones de personas. Y lamentablemente entre ellos cristianos están siendo cautivados por este mundo. Así que vemos que es un montaje también diseñado por el enemigo de las almas que ha sido capaz. Mire el poder que tiene el montaje con el cual el diablo ha distraído, cautivado, engañado a millones y a millones de personas, entre ellos cristianos. Que ha sido capaz de que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios le dé la espalda a su creador para entonces ser atraído por lo que este mundo le ofrece. Es una incongruencia, hermanos, que el hombre se desligue de su creador y le preste toda su atención a este mundo, que se desligue del Dios verdadero, que se desligue del Dios de paz, que se desligue del Dios de gracia y de misericordia, que se desligue del Dios de amor y de justicia y de verdad. Y es por eso, amados hermanos, la necesidad que tenemos como cristianos de desarrollar discernimiento en nuestras vidas. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice, examinarlo todo. ¿Qué es todo? O sea, que no hace exclusión de nada. Usted va a tomar una decisión y usted lo examina todo. Pregunta. No, y el que diga que sí,
es un experto. No lo examinamos todo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque queremos lo que queremos. Y nos desasociamos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero el texto está ahí y enfatiza en que tenemos que discernirlo, que tenemos que examinarlo todo. Retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal. Así que todo lo que procede de este mundo, es necesario que como cristianos lo examinemos a la saciedad, porque puede ser que haya maldad en lo que estamos considerando. Entonces el texto te dice, atente de eso. Pero primero te está diciendo, examínalo todo, porque puede que haya maldad ahí. Pero pastor, ¿cómo va a ser si en este mundo, qué usted puede esperar de este mundo? Nada bueno. Pero yo creo en aquel Dios que hizo brotar agua de la peña. ¿Verdad? En el desierto. Él hizo brotar agua de la peña. Así que si yo tengo que abstenerme del mal y posiblemente no haya otra alternativa a mis ojos físicos, todavía yo le sigo creyendo a Dios. Esa es mi posición, pero no voy entonces a tener negocios con el mal. Porque entonces, ¿a qué Dios yo estaría representando en la tierra? ¿Qué luz estaría haciendo en el mundo? Así que hay una necesidad en el pueblo de Dios de discernimiento. O sea, en medio de tanto alboroto, engaño y entretenimiento, necesitamos un curso de acción en nuestra vida. Necesitamos una dirección correcta en nuestra vida. Porque como muy bien dijo el hermano Luis, en este mundo de alboroto tú te confundes. Hay tanto grito, desorden, y tú te aturdes. Y es ahí donde tú te detienes y dices, Señor, Jehová es mi pastor. Yo necesito que me des un curso de acción en mi vida. Necesito seguir la palabra del Señor. Necesito seguir lo correcto. Y quien único nos puede guiar en la dirección correcta es Dios a través de su palabra. Es Dios a través de aquellos que estén dispuestos a buscar a Dios de todo su corazón. Observemos la oración del apóstol Pablo a favor de los hermanos en Filipenses. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 9. Y él dice, y esto pido en oración. Así que el apóstol Pablo vio la necesidad de los hermanos en Filipenses y clamó por ellos. Y le dice al Señor que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así que la palabra de Dios establece que Dios es amor, ¿verdad, hermanos? Dios es amor. Por lo tanto, Dios tiene que abundar más y más en las acciones de nuestro corazón. Porque esa es la petición que el apóstol Pablo está haciendo por los hermanos filipenses. Pero si yo entonces adopto esa oración como una necesidad de mi corazón, pues entonces yo me pongo en la posición de buscar que Dios abunde más y más en mis acciones. O sea, el amor, que es sinónimo de Dios y Dios es sinónimo de amor. Ahora bien, la pregunta que sigue a esa expresión, ¿cuánto de tus acciones o cuánto de nuestras acciones pudiéramos entonces identificar que en dicha acción el amor, o sea, Dios fue el protagonista y no usted o yo? Cuando usted hace un análisis de su día o un inventario de sus acciones diarias, usted pudiera identificar en cuántas de esas acciones Dios fue el protagonista.
Y hermano, créame que si nosotros nos detuviéramos a evaluar eso, posiblemente lo que viéramos como resultado nos avergonzaría. Porque lamentablemente el egoísmo nos lleva a buscar ser el protagonista. Cuando usted es reconocido por alguien, ¿quién es el que se lleva la gloria? Qué bien lo hiciste. Excelente trabajo. ¿Quién es el que se lleva la gloria ante tal consideración? Nos quedamos callados. Cuando lo que debemos decir, la gloria es para el Señor. Cuando vemos entonces alguna necesidad para presentar a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados o presentamos el protagonista de nuestras vidas, que es Jesucristo? Así que, ¿cómo yo trato a mi esposa? ¿Cómo yo trato a mis hijos? ¿Cómo yo trato a mi compañero? ¿Cómo yo trato a mi prójimo? ¿Se ve Dios en la acción? ¿O se ve Pedro? ¿O se ve Gilberto? ¿O se ve Ángel? ¿O se ve Julio? Y estamos hablando de dos escenarios diferentes, porque si soy yo lo daño todo, pero si es Cristo lo restaura todo. Así que ¿quién es el protagonista en nuestras acciones? ¿Es Dios o somos nosotros? ¿Es el amor de Dios abundando cada vez más y más y más en mi manera de vivir, en mi manera de comportarme, en mi manera de pensar? ¿O soy yo retroalimentándome de lo que este mundo me ofrece? ¿O soy yo retroalimentándome de lo que mi carne me dicta? ¿O de lo que mis emociones me impulsan? Son dos escenarios diferentes. Cuando es Cristo, hermano, todo es ordenado, todo es de una manera perfecta, y no que nosotros seamos perfectos, sino que su obra en nosotros nos va llevando a esa madurez. Ahora bien, me gusta mucho lo que dice Juan el Bautista en el libro de Juan, capítulo 3, verso 30. Él dice, es necesario. Y esa palabra necesario, ¿qué implica? Apremiante. ¿Qué más? Exacto. Tú no lo puedes postergar. No es algo que tú puedes dejar para mañana. No es necesario. Es una obligación, es apremiante que Él crezca, pero que yo mengüe. No se puede postergar ni procrastinar. Es una decisión obligatoria en la vida de cada cristiano. Si ese hombre o mujer de Dios quiere que entonces Jesús sea el protagonista de su vida, entonces Jesús sea la figura principal en su vida. Hasta que en el corazón del cristiano no se forme este pensamiento, que yo mengüe para que Él crezca y así viva de manera recurrente. No puede ser un momento emocional donde me gusta la idea, donde me impacta el mensaje que Jesucristo me da, sino que tiene que ser algo recurrente en mi vida hasta que no se forme ese pensamiento y así viva de manera recurrente. Seremos cristianos ambivalentes. Me explico, cristianos que se resisten a morir a ese viejo hombre que está viciado, por lo cual nuestras acciones estarán mezcladas con su vieja naturaleza y con la palabra de Dios que elegimos practicar. Todo va a depender en el momento que me encuentre de cómo me siento, o si me beneficia aplicar lo que Dios me está dictando a través de su palabra. Wayne A. Grudem,
quien fue un fiel estudioso de las Escrituras al servicio de Dios. También fue un misionero. Dijo unas palabras que me llamaron la atención. Él dijo, debemos amar todo lo que Dios es. Interesante, ¿verdad? Pero profundo a la misma vez. Todo lo que Él dice y todo lo que Él hace, debemos amarlo. Todo lo que Dios es, todo lo que Él dice y todo lo que Él hace. Y esta expresión del hermano Grunden es bien importante que se amplíe a nuestro conocimiento. Todo lo que Dios es. Y si usted evalúa todo lo que Dios es, Él es la esencia de todo lo que vemos y no vemos, porque dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Él es la esencia de todo lo creado, lo que nos incluye a usted y a mí. Así que si hay alguna esencia en nuestras vidas, se llama Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios fue el que propició nuestra existencia. O sea, sin Dios nuestra existencia fuera una irreal. Y no solamente la nuestra, sino también la de nuestras familias. Si Dios no nos hubiera creado, ninguno de nosotros estuviera ocupando un lugar en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, no hubiera sido posible que nosotros tuviéramos presencia aquí. Así que, ¿cuántos aceptan esta verdad? Que sin Dios ninguno de nosotros tuviera vida, tuviera existencia. Así que sin Dios usted no hubiera hecho o logrado nada de lo que es o será. Eso es un hecho, hermano. Así que Él dice que tenemos que amar todo lo que Dios es. ¿Y qué actitud usted tiene hacia esa realidad? Que todo lo que usted es o será es porque así Dios lo ha querido. Porque sin Dios no tuviéramos existencia. ¿Cuál es nuestra actitud hacia esa realidad? Es una pregunta a nuestra reflexión, pero pudiera ser la de no me importa. Ya yo estoy aquí. Si Dios me creó, pues así Él lo quiso, pero ya yo estoy aquí. Y quisiera entonces enfatizar sobre eso. Cada uno de nosotros, hasta nuestros jóvenes, llega el momento de la reflexión. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros nos llega un momento de reflexión, donde hablamos con nosotros mismos. En esos momentos, donde usted está consigo mismo meditando y piensa y analiza, y muchas veces entonces cae en la de evaluar lo que ha hecho o lo que no ha hecho hasta ahora. Y son reflexiones que tenemos para nosotros mismos. Ahí muchas veces llega la queja, muchas veces llega el lamento, y muchas veces entonces nos animamos y decimos, no podemos rendir. Hay que seguir hacia adelante. Y buscamos entonces la manera de mejorar a través de esa reflexión, ¿verdad, hermanos? Pero yo quisiera decirles algo en esta noche. No busque entender lo que no ha logrado. No busque entender lo que lo lleva a lamentarse. No busque razonar sobre eso. Nadie sabe, excepto de Dios, lo que usted ha vivido.
Porque hay cosas que sí otros se han enterado, pero hay muchas de esas que solamente las conoce Dios y usted. ¿Y sabe qué, hermanos? Posiblemente en el camino has buscado rendirte y decir, basta ya, hasta aquí llegué yo. Posiblemente has buscado salidas incorrectas en el camino. No has tenido ganas de seguir luchando, posiblemente. Pero ¿sabes qué? Estás aquí. Y si estás aquí es porque no te rendiste. No decidiste quedarte en una esquina del camino o víctima de las circunstancias que te pasaron. No te rendiste. Entonces, es por eso que eres una mujer de Dios o un hombre de Dios valioso. Porque ¿cuántos que han pasado por lo mismo que tú pasaste o yo pasé, decidieron, yo me voy a quitar? No vale la pena seguir invirtiendo el tiempo, o no vale la pena seguir invirtiendo mi vida o mi consagración a Dios. Mira lo que yo he estado viviendo. No, tú seguiste caminando, seguiste creyéndole a Dios a pesar de todo lo que estaba a tu alrededor. Por eso es que eres valioso y posiblemente, hermanos, no estás donde quieres estar. Pero tampoco estás donde estabas antes. Y cuando yo reflexiono sobre eso y veo donde yo estaba antes, lo que tengo ahora es más que suficiente. Así que tú no estás donde has querido llegar, pero Dios no ha permitido que te quedaras rezagado donde estabas antes. Has peleado la buena batalla de la fe. Tú sabes, hermano, Dios te ha llamado que eres vencedor. Dios te ha llamado que eres vencedora, porque tienes la sangre de aquel que ganó en la cruz del Calvario. O sea, tú tienes la sangre de un vencedor. Se llama Jesucristo. Tienes la sangre de un ganador, hermano, y no por tu talento has vencido, no por tu recurso has vencido, sino porque hemos dependido de nuestro Dios. Ahí es donde radica nuestra victoria. Él es quien te ha capacitado para luchar y triunfar, aún con todo lo que te ha costado estar en la carrera de la fe. Lo importante es, amados hermanos, que a pesar de los tropiezos, tus luchas y tus batallas, has guardado la fe. Aun cuando has vuelto a un nuevo comienzo, has guardado la fe. ¿Amas esto de Dios? Ha estado contigo en tus peores batallas y te ha dado la victoria. Ha visto tu sufrir, tu llorar, pero no te ha dejado solo ni sola. ¿Amas esto de Dios? Esa es nuestra realidad. Cuando nos observamos a través de un espejo, ¿qué vemos, hermanos? Cuando usted se mira frente al espejo, ¿qué es lo que ve? Lo que este mundo dice de ti, especialmente a nuestros jóvenes que viven con unas presiones en las escuelas terribles, porque los padres se enteran a lo mejor de un 10% de lo que ellos viven. Pero ¿qué piensas cuando te miras en el espejo? ¿Lo que el mundo dice de ti o lo que Dios dice acerca de ti? Eso es una dinámica interesante, hermanos, porque todo va a depender de cómo tú te sientas, cuál sea tu reflexión. ¿Qué piensas cuando te miras en un espejo? ¿Lo que el mundo dice de ti o lo que Dios dice de ti?
Si este mundo lograra entrar en tu mente, o sea, lograra insertar sus ideas en su mente, va a ser la dirección contraria. Todo hermano o hermana que haya creído a la fe, Pedro lo describe, y haya regresado atrás, Pedro lo describe, y suena un poco fuerte, como el perro que vuelve a su vómito, o como la celda que ha sido lavada y se restrega en el lodo. Pero cómo llegó ahí es lo interesante. Porque si este mundo se inserta en tu mente, las ideas de este mundo te van a llevar a una dirección que es totalmente contraria a Dios, es a la dirección del lago de fuego y azufre. Pero la dirección de Dios, la que Dios le da a sus hijos, es hacia las moradas celestiales. Es hacia aquel lugar que Él ha ido a preparar para aquellos que le aman. Dios te llama a su hijo. Dios te llama a su hija. ¿Cómo te llama este mundo? Usted sabe que ni sabe cómo se llama usted para llamarlo. Eso es lo mucho que le importa. Para muchos somos un número. Usted llama a alguna agencia de gobierno y ¿cuál es tu número de seguro social? Ni tan siquiera te preguntan tu nombre. Para muchos somos un número, para otros somos un símbolo. Usted va a una tienda, ¿usted cree que le están interesando? Aquí hay hermanos como Luis, y quiero hacer la aclaración, tiene negocio, y yo sé que eres un hombre de Dios, y cuando ve a la gente lo que él quiere es ayudarlo. Pero usted va a un comercio, ¿usted cree que le importa a usted? No, ellos ven un símbolo. ¿Cuánto esa persona puede traer a mis bolsillos? Para muchos somos un número, para otros somos un símbolo, para otros somos un favor o un beneficio. Pero para Dios eres tan importante que aún todos los millones y millones de personas en este mundo que hablan con Dios, Él sabe cuál es tu voz. Me está hablando Luis. Me está hablando Luis. Me está hablando Ángel. Me está hablando Wanda. Los jóvenes, me está hablando Jay o Steven o Jael. Él sabe quién le está hablando. Cuán importante tú no eres para Dios. Que de todos los millones y millones de personas que hablan con Él, Él sabe distinguir tu voz sin confundirse. Ay, es que se me parece. Espérate, déjame aclarar quién tú eres. No, eso no se confunde. Él sabe quién le está hablando. Tú eres importante para Dios. Tú eres valioso para Dios, hermanos. ¿Estás consciente de que esa es tu realidad en Cristo? Que eres una hija y un hijo de Dios valioso. Y que todo lo que ha hecho en tu vida, lo ha hecho porque te ama. Por eso es que tenemos que amar todo lo que Dios es. Mira lo que dice Efesios, Dios y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice el principio del verso, y Él os dio vida. Quisiera hacerle una pregunta, y me gustaría escuchar la respuesta. ¿A usted le gusta vivir? ¿A usted le gusta vivir? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí?
Creo que todo cristiano contestaría que sí, pero la realidad es, ¿por qué te gusta vivir? ¿Te gusta vivir? Obviamente, ¿por qué te gusta vivir? ¿Para disfrutar, comer, consumir o entretenerte? Para disfrutar, comer, entretenerte o consumir, comprar ropa, vestidos. Y no estoy diciendo que nada de esto está mal, es por qué te gusta vivir. Para estas cosas, entre otras, que a usted le agradan o le gusta vivir por la razón de la que el apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el apóstol Pablo le gustaba vivir, pero para Cristo. Así que, ¿por qué te gusta vivir? ¿Qué estilo de vida sin que se sienta condenado usted vivía? ¿Qué estilo de vida sin que usted se sienta condenado por la pregunta usted vivía? Júzguelo usted mismo. ¿Era bueno? ¿Agradable a Dios? ¿O era el que el príncipe de la potestad del aire le indujo a vivir, tal y como lo hizo con el primer hombre Adán? Vea, Adán estaba lo más bien en la presencia de Dios, hasta que se dio su oído a la influencia de la serpiente. Ahí cambió su estilo de vida. Si eso es cierto, cuando vivíamos en ese estilo de vida, la verdad es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted puede pensar lógicamente que no, yo no estaba muerto mientras estaba viviendo sin Dios. Yo no estaba muerto. Usted estaba vivo, ¿verdad? Evaluemos eso. Puede que sus acciones demostraran que sí estaba vivo en términos de existencia. ¿Ve? Porque ahí puede que haya un argumento. Yo no estaba muerto. Puede que en términos de existencia estaba vivo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo teníamos una sentencia de muerte. Guardábamos una condena de muerte, hermanos. El texto dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros llevaba una condena de muerte. Lo supiéramos o no, estaba sobre cada uno de nosotros. Y no solamente una muerte física, sino también una muerte espiritual por la eternidad. Pero Él dice que os dio vida. Se insertó la vida de Cristo en el mundo y fue el único capaz que nos pudo redimir de esa condena. O sea, Él tomó nuestro lugar. Esa es nuestra realidad. Nos bajo una condena de muerte eterna. Así que nuestra realidad es que habiendo tenido una condena de muerte de la cual ningún abogado terrenal, por más experto que haya sido, podía librarnos de ella, solo Jesucristo pudo. Ahora bien, ¿estás consciente de esta realidad? ¿Meditas en ella? Yo ahora vivo en el Señor,
Pero la Biblia dice que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Cristo me redimió y me libró de la muerte que me aguardaba. Así que aquellos que han entendido esa realidad, viven como el apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos 1:1, cuando dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Usted y yo no fuimos redimidos para estar ambivalentes en nuestras vidas. Usted y yo fuimos redimidos para vivir apartados para el evangelio. Quien entiende eso vive conforme a la palabra del Señor, si entiende que es su realidad. Ahora les pregunto a ustedes. El apóstol Pablo dijo que era siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. ¿Es esa tu realidad? ¿Te consideras un siervo de Dios apartado para el evangelio? ¿Te consideras un siervo o una sierva de Dios apartada para el evangelio? Con todo lo que eso implica para tu vida: mansedumbre, humildad, negarte a ti mismo, entre otras cosas que la palabra nos enseña. ¿Es esa la razón de tu libertad y de la vida que tienes ahora? Si lo entiendes así, vivirás para el Señor. Pero posiblemente ese sea el problema, que hasta ahora no has entendido ni conoces aún cuál es tu realidad. Porque si la conocieras, la vivirías. Pero si no la conoces, jamás la vas a vivir. Póngase en pie, hermano. Enfatizando sobre lo que dijo el apóstol Pablo, que había sido apartado para el evangelio y para ser siervo de Jesucristo. Esa es la realidad que le compete a todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Y como único la vamos a poder implementar en nuestras vidas, no importa la edad que tengamos, es si la conocemos. Si no la conocemos, no la vamos a vivir. Pero no la vamos a conocer porque no haya sido revelada, porque está revelada. No la conocemos posiblemente porque somos indiferentes. Y eso es lo lamentable. Hoy en día este mundo continúa ganando terreno, envolviendo a la sociedad en una agenda totalmente alejada de Dios. Una agenda de pecado. Y la pregunta que yo me hago es: ¿qué estamos haciendo la iglesia de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo los pocos que se han mantenido fiel? ¿Qué estamos haciendo ante el engaño que sufre nuestra gente por el que gobierna la potestad del aire, que sabemos quién es? La iglesia es llamada a ser luz, o sea, tipo de verdad, tal y como lo es Jesucristo. En su ministerio terrenal que predicó el evangelio, el apóstol Pablo indica por el Espíritu Santo que hemos sido apartados para el evangelio de Dios. Y usted pudiera interpretar: sí, por eso fue el apóstol Pablo. Ese llamado fue para el apóstol Pablo. Entonces, veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Eso es lo que él dice. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Y dónde está Dios? Cuando estuve preso me viniste a ver.
Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando no tenía que comer, me diste que comer. Allí está Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Pero en aquel día Él separará a las ovejas de las cabritas. Y Él les dirá: por cuanto tuve hambre me diste de comer, por cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me cubriste, cuando estuve preso me fuiste a ver. Pero Señor, ¿cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Pero a los que estaban allá, le dijo lo mismo. Pero le dijo: apartaos, hacedores de maldad. ¿Usted no cree que es un acto que a lo mejor no se considera así? Si usted sabe hacer el bien y no lo hace, por eso la Biblia dice que es contado por pecado. Porque es un acto de maldad. Y perdonen la palabra, pero si yo sé la necesidad imperativa del hombre y me callo, ¿yo estaría haciendo bien? ¿Cuál es tu realidad, amado hermano? ¿Vives con un corazón de siervo o de sierva donde el orgullo no es parte de tu estilo de vida? ¿En donde te enfocas en predicar a Cristo? ¿En tiempo o en fuera de tiempo? ¿Estás viviendo la vida que Dios te dio para ti y no para Él? Primera de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que iluminamos con su verdad al mundo que habita en tinieblas. ¿Conoces tu realidad? Y es mi oración a Dios que esta palabra te haya ubicado en tu realidad. Que veas el mundo como es y te veas a ti en el mundo como Dios quiere que te veas en el mundo. O como Dios quiere que funcionemos en el mundo. Y es como iglesia. Es como su cuerpo. No es en el ámbito individual. Es que juntos como congregación atendamos las necesidades de esta tierra a través del Evangelio. No hay otra esperanza. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, hemos predicado tu palabra. Hemos, Padre, atendido el mensaje que traíste a nuestros corazones. Somos hombres, Señor, y somos débiles, Padre. Pero contamos con un Dios todopoderoso que nos ama, pero también se interesa en que su pueblo conozca su verdad. La verdad que ha sido revelada para cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a abrazarla con todas nuestras fuerzas. Y el tiempo que tú nos dejes aquí en la tierra, lo vivamos para tu gloria, Señor. Que no sigamos siendo víctimas del engaño de aquel que gobierna en los aires, influenciando la mente de los hombres, sino que vivamos en la libertad que nos da tu Espíritu Santo para proclamar las palabras sanas de Jesucristo. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.